Buenas tardes. Antes que nada voy a hacer una pequeña presentación del temario que trataremos hoy día. Esta es la primera actividad de un ciclo de charlas que está orientado a los estudiantes del DTI, que el programa Centro de Estudios para el Desarrollo Industrial prepara para que los estudiantes tengan una formación integral. En esta ocasión, con esta primera actividad, vamos a presentar el libro La historia novelada de Fortín Mapocho. Este fue un periódico que marcó una etapa en la lucha contra la dictadura cívico-militar en Chile. Quienes trabajaron allí arriesgaron sus vidas para mantener la libertad de expresión. Por tanto, nosotros consideramos que es un antecedente valioso que ustedes como estudiantes al menos conozcan. Hoy día aquí tenemos algunos integrantes de ese periódico y principalmente a la persona que lo dirigió, que lo financió y su dueño. A través de esta presentación también queremos rendirle un homenaje. Es el senador Jorge Lavandero Illanes, que está aquí presente. Y a través de su persona también rendir un homenaje a todos aquellos periodistas que sucumbieron en esta lucha. Finalmente, sino que a continuación el abogado presente acá, Roberto Ávila, nos va a hacer un resumen, por decirlo de alguna manera, de la presentación de este libro, para que ustedes tengan en consideración. Por favor, un aplauso. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Los dejo entonces con nuestro presentador, don Roberto Ávila. Bien, agradezco a Jorge Illanes, a Jorge Lavandero Illanes, la invitación a presentar este libro. Corrió solo y llegó segundo. Jorge Lavandero fue diputado, senador, es abogado de la Universidad de Chile y periodista en muchas ocasiones. De él se podría decir lo que dijo Rubén Darío de Vicuña Maquena. Más que preguntarnos qué fue Vicuña Maquena, preguntémonos quién no fue Vicuña Maquena. Por eso yo le hago un agradecimiento especial a Jorge que me invite a presentar este libro. Y yo creo que entre Vicuña Maquena y Jorge Lavandero hay algo en común. Es que yo creo que ambos debieron ser presidentes de la República de Chile. Y no lo fueron por distintas circunstancias. Pero bien, me han pedido, y yo he aceptado con todo honor, que presentar este libro. Presentar un libro tiene sus dificultades, porque uno no tiene que contar el libro, uno tiene que instar a que el auditorio lea el libro, y no relatarlo, no resumirlo. Bueno, dicho esto, para analizar este libro, yo pediría a que nos ayudara la corriente filosófica de la fenomenología. Ser y tiempo, todo lo existente se desenvuelve en el tiempo. Y no se puede analizar la historia del Fortín Mapocho sin mirar dónde existió este diario. Se dice aquí, con cierta imprecisión, fue el diario más influyente contra la dictadura militar. Y yo diría fue el único diario contra la dictadura militar. No el más influyente, el único. Y quienes llevaron adelante aquella iniciativa pagaron los costos. A Jorge Lavandero lo golpearon
con la intención de matarlo, en pleno centro de la ciudad capital, con toque de queda y estado de sitio. Y cuando se investigó esto, se logró determinar el automóvil, y esto ya es democracia. Se le preguntó al dueño del automóvil qué tenía que ver con esto, y él dijo que él simplemente había prestado el auto. Y el ministro Carroza, don Mario, que acaba de jubilar del Poder Judicial y también de Carabineros, de donde también jubiló, no le hizo nunca la pregunta obvia: ¿y a quién le prestó usted el auto? No le preguntó. Bien, ser y tiempo. Para entender cuál es la importancia del diario Fortín Mapocho, hay que situarse en el tiempo en que este aparece. Digamos que la dictadura militar partió aquí matando al presidente de la República. Fui abogado querellante en ese juicio y les puedo decir que lo asesinaron. La autopsia determina que hay 2 balas de calibre distinto en el cráneo. Es la única persona en el mundo que se ha suicidado con 2 armas distintas y disparó simultáneamente. Uno un fusilaje y el otro una pistola. Mató al presidente, incendió el Palacio Presidencial. El prontuario de la dictadura es enorme, no me voy a referir a todo, estaríamos días aquí. Me voy a referir a la relación dictadura militar-medios de prensa. Y hay que decir que aquí cerraron y se robaron todos los diarios que eran partidarios del gobierno del doctor Allende o que tenían la sospecha de ser. El Clarín, que vendía 250.000 ejemplares diarios, que tenía la rotativa moderna más importante de América Latina. Hasta el día de hoy no le han reparado el robo de su rotativa. Hay un juicio, ahí los distintos gobiernos se niegan a pagarle eso, porque yo creo que Joan Garcés, a quien conozco personalmente, cometió un error. Dijo: el dinero no lo queremos para nosotros, vamos a instalar de nuevo el Clarín como un medio de televisión, como radio, una multimedia. Bueno, eso los asustó, por eso no les quieren pagar. Porque si generan esa plata la vamos a echar al bolsillo, les pagan. Es porque van a instalar un medio de prensa. Bien, la dictadura militar proscribió, cerró el Congreso, proscribió todos los partidos políticos, los dejó ilegales, decretó el 77, pero no solo te proscribían, mataban. El Partido Comunista sufrió la desaparición, detención y asesinato de 2 directivas completas. El Partido Socialista también, la dirección encabezada por Carlos López y Silvio Ponce. Yo fui abogado querellante, ahí vi los horrores y el heroísmo de los compañeros que resistían por la democracia. Bueno, en ese marco de error, de terror que había en Chile, donde se contaba un chiste, se decía: si pasa el terror por la calle y un sargento, ¿quién se cuadra? Bueno, decían el sargento, porque el terror es general. En ese marco, donde bastaba la imputación de ser de izquierda, bastaba la imputación de decir que usted no estaba conforme con el gobierno, un día apareció un periódico a la vista de todos, el Fortín Mapocho. Y eso fue sorprendente. Yo me acuerdo que la primera vez que vi expuesto en el kiosco el Fortín, que todos sus titulares eran audaces, valientes contra la dictadura, la Margarita, una caricatura que se burlaba de la dictadura. Puesto, me dio un poco de miedo, y yo a los miedos era poco convocado, porque yo ya era abogado de la Vicaría de la Solidaridad y además era militante activo del Partido Socialista, pero igual me dio miedo. Le dije: señor, ¿y este diario se vende acá? Sí, me dijo. Lo pagué, me lo guardé rápidamente y me fui, hasta que pasaba todos los días a comprar. Y el señor me dice, y le pregunto yo: oiga, ¿hay gente más que compra? Sí, me dijo, mire, tenía un año, pero nadie quiere que lo ponga afuera, pero lo compra y se va. Así que me lo guardó. Bueno, este diario Fortín Mapocho hizo época, y este titular corrió solo y llegó segundo, verifica todo lo que somos los chilenos. Porque frente a una dictadura que había matado de todas las maneras que es posible imaginar, quemando vivo, degollando, fusilando, tirando vivo desde el helicóptero al mar a las personas, que había asesinado de todas las formas que es posible imaginar
que había cometido las peores barbaries. Hay algunas que uno no las cuenta por pudor. Tenía todo el sentido que nuestro pueblo odiara esa dictadura. Y el titular del Fortín Mapocho, que era el adalid de la oposición a la dictadura, dijo esto, con mucho humor chileno: corrió solo y llegó seguro. Podría haberle puesto hijos de él, pero no, con humor, como somos los chilenos. Veamos, a grandes trazos, de qué trata el libro. El libro tiene una primera parte donde explica cómo, a pesar de todo este esfuerzo heroico de miles de millones de chilenos, un día vi en la televisión que dijeron que no triunfó porque vino una compañía de publicidad norteamericana y hizo unos balcones muy bonitos, que por eso habíamos ganado. Me enojé porque yo viví esos tiempos. Yo sé que no era una agencia publicitaria la que nos dio la libertad, y que además nuestro pueblo y todos nosotros queríamos una democracia más intensa, más sustantiva, y que cambiara el modelo económico, y que la política se pusiera al servicio de la gente, no para que los políticos se enriquecieran. Porque habíamos vivido otras cosas, habíamos vivido otros tiempos. Yo tuve un profesor de matemáticas en la escuela primaria que era diputado. Me acuerdo, un día fuimos al Parlamento y dije: ese es mi profesor. ¿Y por qué hace clases siéndole un hombre importante? Y me dijo: porque junta dinero para su jubilación. Eso en un parlamentario en los viejos tiempos. Jorge Lavandero regaló terrenos para que hicieran población los pobres. No fue a quedarse con la plata de la fundación, era al revés. Entonces, nosotros que habíamos vivido esos tiempos, queríamos algo más sustantivo, una democracia más significativa, de mayor dimensión social, terminar con el modelo neoliberal. Eso lo cuenta la primera parte del libro. Luego, y lo cuenta con detalle histórico, significativo, cómo nos fueron arrebatando este sueño que convocó a millones. Después se mencionan varios crímenes horribles que nos recuerdan muchas cosas a los que vivimos esos tiempos, y que los jóvenes de hoy no deben olvidar, porque cuando decimos nunca más, eso es una expresión de deseo, pero las cosas pueden volver. El nunca más no está garantizado. Los degollados, 3 profesionales del Partido Comunista que fueron degollados, o sea, lo mataron de la manera más vil, sin ninguna imputación que ameritara eso. Un dirigente del Colegio de Profesores, un publicista y un sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad. Parada, José Manuel Parada, Guerrero y Natino. Quemaron aquí, a pocas cuadras de aquí, a 2 jóvenes. A uno lo mataron, a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria. Jóvenes de 20 años, les tiraron benzina encima y les prendieron fuego. La mujer de quien dirigió eso, Julio Castañer, que jubiló como coronel, que ahora está preso, y bien preso que está, porque a toda esta barbaridad se reunió hace poco con la presidenta de la Corte Suprema. Yo tengo la mejor impresión de la presidenta de la Corte Suprema, pero creo que esa reunión no fue afortunada, porque si las mujeres de los traficantes le pidieran una reunión, yo creo que no se la darían, porque se los da a los genocidas, que es peor aún, es infinitamente peor. Bueno, quemaron vivos, ese crimen se recuerda aquí. Los degollados. Se recuerda también la Avenida del Papa, que fue muy importante a Chile. Fue muy importante porque fue una demostración masiva de oposición a la dictadura. Recuerda Jorge también el atentado que sufrió y que el Estado de Chile está en deuda hasta el día de hoy, a pesar de las acciones policiales, todo lo que se ha hecho. No le preguntan al tipo del auto: oiga, ¿y a quién le prestó usted el auto? ¿Presté el auto? Bueno, ¿a quién se lo prestó? Esa pregunta obvia, que no hay que ser Sherlock Holmes ni un investigador avesado, no se le hicieron. Y después cerraron el proceso sorpresivamente. Bien, este texto trata también del plebiscito, del triunfo que se consiguió a pesar de todo, a pesar de todo lo que hizo la dictadura y del desesperado intento de Pinochet de dar un golpe de Estado en la misma noche del 5 de octubre, que no le funcionó porque los norteamericanos y partes del ejército, de la marina, carabineros
y la aviación no querían continuar en esto. ¿Por qué no querían continuar en esto? Porque a la larga o a las cortas aquí la salida iba a ser a la nicaragüense. Si el pueblo lo iba a derrotar, con más o menos costos. Por eso hicieron lo que hicieron, esa transición pactada, de la cual nunca acabamos de salir. Miren, en Chile hay una sola cadena de medios de comunicación. Todos los canales de televisión dicen lo mismo. ¿Hay libertad de expresión en Chile? Parece que no. Yo diría, si todos dicen lo mismo, no hay libertad de expresión. Yo creo que este es un texto digno de leerse, necesario de leerse. No se puede hacer historia de Chile entre 1973 y 1990 sin referirse al Fortín Mapucho. Y el Fortín Mapucho tiene también en este relato unos trazos de historia interesantes. Mire, el Fortín Mapuche era un club de fútbol de las personas de La Vega, donde compramos verduras. Y ellos habían perdido el ascenso a segunda división del club de fútbol porque el cura Lizana, que era un republicano entusiasta y que tenía el club Iberia, le había escamoteado el triunfo. El cura Lizana y el del Club Deporte Iberia es interesante de analizar históricamente, porque cuando se produce la guerra civil española, los españoles republicanos se agrupan en torno al Club Iberia y los españoles profascistas, pro-Franco se reagrupan en la Club Deportivo Unión Española. Si ustedes ven a la Unión Española hasta el día de hoy, lo que tiene como símbolo es el águila fascista de la Legión Cóndor. Por eso cuando hace algún tiempo algunos reclamaban diciendo que palestinos no tenían que poner su camiseta, la imagen del territorio palestino usurpado, y sin embargo Unión Española puede andar con el águila fascista. Yo no tengo nada contra Unión Española, pero sí contra el águila fascista, y mucho, yo creo que la humanidad. Bien, este libro es muy interesante en todo eso, y concluyo diciéndole que si ustedes son estudiantes universitarios, de la carrera que sea, es importante ver cómo existieron personas que pusieron sobre el interés económico, sobre incluso su vida, la ética de vivir en un país libre, democrático. Yo un día con mi hijo, con uno de mis hijos, le dije, tú llegaste a un país libre. Y la mamá le replicó, sí, y eso no fue gratis, aquí hubo sufrimiento, heroísmo, compromiso, aquí la gente se fue al exilio, la gente sufrió la cámara de tortura, los campos de concentración, otros perdieron la vida. Contra todo eso se alzó el Fortín Mapuche. Y yo le digo que estas no son historias que uno cuenta en el aire. Se encuentra en esta sala un compañero, Orlando Illesca, que viene de Suecia, y que a los 14 años estaba en un regimiento como preso político. A los 14 años. Bueno, estimados amigos, lean el libro, no se van a aburrir. Corrió solo y llegó a segundo. Bueno, agradecemos la intervención de Roberto Ávila, que nos ilustra sobre lo que es este libro que estamos haciendo referencia. Ahora hay que decir que el autor del libro, al cual nosotros ahora vamos a pedirle en algún minuto que se nos ponga adelante. Uy, disculpen, se me quedó. Ya, pero bueno, un minutito. Quisiera señalar que, aparte de eso, él es el presidente del Comité de Defensa del Cobre. Él, siendo senador, formó la Comisión de Minería. Ha sido uno de los, de los mejores y más destacados defensores de nuestras riquezas naturales. Prueba de ello también fue la agresión que sufrió de parte de la oligarquía y las empresas mineras transnacionales del Arco Circuito.
Me van a disculpar un minuto, pero ustedes entraron presente. Después de este intermedio, le voy a pedirle al director del Centro de Estudios para la Industrialización que le haga entrega a don Jorge Lavandero de este presente. Por favor, don Jorge, adelante. Un aplauso, por favor. Bueno, finalmente tengo que decir que don Jorge ayer cumplió 96 años. Así que otro aplauso. Y con esto terminamos la actividad de hoy día. Quedan invitados para la próxima que le informaremos oportunamente. Dígame. Dígame. Profesor, Jorge tiene la palabra, tiene que decir algo. Bueno. Quiero agradecer a quienes hicieron posible esta reunión, que básicamente era con los estudiantes de periodismo de la Universidad de Santiago. También agradecer a todos los amigos que han llegado acá. Está el expresidente del Colegio de Profesores. Agradecer a Roberto Ávila y a todos los presentes aquí que han querido escuchar lo que fue el diario Fortín Mapocho. Eran tiempos difíciles, muy difíciles. En medio de la dictadura, la lucha era clandestina, o sea, no era muy organizada, y por cierto había un toque de queda, y el que se salía del toque de queda le disparaban. Y a mí me tocó ver un compañero del Banco del Estado que era gerente, su hijo, lo mataron porque salió del toque de queda, le dispararon por la espalda. Entonces eran tiempos muy difíciles, estudiantes los quemaron, y entonces en una concentración en General Velázquez, que la hicimos con el PRODEN, Proyecto de Desarrollo Nacional. Entonces habíamos hecho todas las protestas en contra de la dictadura. Y ahí terminamos en una concentración en General Velázquez, que fueron más de 120.000 personas. Y ahí se dieron cuenta los políticos que Pinochet podía caer. Y ahí se levantaron, qué sé yo, para tomar el poder. Comenzaron, ¿no es cierto?, crearon un grupo, los 24, para una constitución. Después, cuando llegaron al poder,
Se olvidaron de esta constitución que iba a reemplazar a la constitución del 80 de la dictadura. Se olvidaron. Y, por cierto, Pinochet instaló con su ministro de Hacienda un modelo económico neoliberal. Y es el causante de todo lo que ha ocurrido en este país desde 1990 hasta el día de hoy. Porque el modelo neoliberal acumula la riqueza que se producen anualmente en pocas personas. Y el resto, lo que sobra, es para todo el pueblo de Chile, para ustedes. Este modelo, ¿no es cierto?, según el Banco Mundial, en Chile, ahora, significa que el 20% más rico se lleva el 80% de las riquezas que se producen en el país. Y hilando más fino, el 1% se lleva el 50% de la riqueza que se producen anualmente en el país. Y se inventó, ¿no es cierto?, la educación pagada. Que la educación pagada, los que pueden pagar, tienen buena educación. Los que no pueden pagar, tienen una educación de segunda o tercera categoría. La salud, ¿no es cierto?, anda pésimo, pésimo porque hay lista de espera hasta de 2 o 3 años. La previsión, ¿para qué les digo? Aquí hay algunos adultos mayores. La pensión que les entrega para los que trabajaron durante toda su vida no son más de 120.000 pesos mensuales. Y el Estado tiene que poner los 2/3 para poder tener una jubilación mínima, que no le alcanza para sobrevivir, ni llegar a fin de mes. Esas son las condiciones que nacieron en la dictadura, y por cierto la prensa escurridiza, bueno, los canales de televisión ocultaron las riquezas colosales que tiene Chile hasta el día de hoy. Aquí tenemos a un doctorado en economía, Héctor Vega, que está presente, que ha sacado un libro también sobre el cobre. Es un silabario del cobre. Es una riqueza fantástica, fantástica. Yo les voy a decir que el 35% de las reservas conocidas en el mundo están aquí en este punto del planeta llamado Chile. Tenemos también la segunda riqueza, que es la pesca. Tenemos el segundo potencial pesquero del planeta. No solo por la larga costa que tiene Chile, sino que por la corriente de Humboldt que viene de la Antártica y nos trae el plancton. Y por eso esta riqueza de la pesca es fabulosa, pero está en manos de 7 familias. Y le aportan, ¿quién le aportan al país? Nada. Otros países más grandes tienen una riqueza y viven de la pesca. En tercer lugar tenemos, ¿no es cierto?, la tercera riqueza, que es el litio. Y por cierto, está en manos del ex yerno de Pinochet. Y Soquimich le pertenece. Bueno, estas cosas deberían estar presentes en la prensa y los medios de comunicación actual. Pero no, lo que van a escuchar aquí o lo que han escuchado aquí, jamás
lo escucharán en un canal de televisión. Por eso yo tenía interés en venir acá, para conversar con los estudiantes de periodismo y recordarles que hubo periodistas de verdad que se atrevieron y que integraron el Fortín Mapocho. Se atrevieron. A los fotógrafos les rompían las máquinas, a los periodistas los relegaron, qué sé yo, en fin, los torturaron, los metieron a la cárcel. Pero nos atrevimos y sacamos este diario Fortín Mapocho. Y esto significa un ejemplo para los periodistas de hoy, que están bien pagados por aquellos que dominan los pequeños círculos económicos de este país y las grandes transnacionales. Tienen tremendo sueldo. Yo creo que el único periodista que he visto, que yo me ha tocado ver, es Daniel Matamala. Pero no, en el canal 11 no dice nada. Solo puede escribir fuera del canal su columna, diciendo la verdad de lo que está ocurriendo en el país. Están ocurriendo cosas graves en el país, extraordinariamente graves, para extremar el modelo neoliberal, extremarlo. Y por cierto, han cortado todos los beneficios sociales. No, han recortado en la salud, en la educación, en fin. Había que juntar los 6.000 millones que dijo el señor Kast. Pero yo tengo la esperanza de que aquí van a salir periodistas. Periodistas como Daniel Matamala, que se atrevan a decir la verdad, como nos atrevimos nosotros, frente a la dictadura y frente a la pala. Eran tiempos difíciles, oscuros. Yo espero, sinceramente, que ustedes sean buenos periodistas, que se atrevan. La verdad es una cosa muy importante, no solamente para el periodismo, sino que para quienes leen estas noticias. El pueblo está desinformado, porque los medios de comunicación ocultan las cosas importantes, dan noticias de poca monta, la delincuencia, el crimen organizado. Es cierto que eso es importante, pero en Chile es menor que en el resto de los países de América Latina. Esto no lo dicen, las encuestas lo delatan. Por eso, queridos amigos, me ha gustado estar presente para ustedes y decir estas pocas palabras con mucho afecto. Y también saber que este libro, la historia novelada del Fortín Mapocho, con su titular Corrió solo y llegó segundo, que recorrió el mundo entero. Cuando Pinochet iba de candidato, no admitió una competencia, quiso ir solo y no alcanzó los votos necesarios para ser presidente. Yo espero, con mucho afecto se los digo, yo espero que ustedes se conviertan en periodistas de verdad, que se atrevan, que se atrevan. Muchas gracias.
Yo estoy orgulloso de lo que hizo don Jorge porque yo tuve la oportunidad de conocer a don Jorge antes de que saliera de Fortín Mapocho, mucho antes. Cuando fue el golpe militar, fue el 11 y el 30 de septiembre me tuve que ir del país. Yo ayudé a 70 presos políticos, o sea, no 70, o los 10 que salían del país, que se quedaban acá exiliados brasileños. Me tuve que ir a Argentina y en ese momento yo trabajaba en un diario en Argentina, que se llamaba Tiempo Argentino. Y él llegó allá al diario por un periodista que no me acuerdo que era chileno, y lo llevó de visita al diario. Y yo lo llevé al diario, o sea, yo le mostré los talleres del diario mucho antes que salía de Fortín, para que él viera lo que era hacer un diario, para salir a la calle y todo. Lo llevé por todo el taller, todo el proceso del diario. Entonces yo estoy orgulloso de lo que hizo don Jorge porque lo conocí antes de que saliera en realidad de Fortín a la calle. Y después cuando salió Fortín, dos de mis hermanas trabajaron en Fortín también. En esa época le decían dactilógrafo, no me acuerdo. Entonces yo estoy orgulloso de don Jorge, de haberlo conocido. Y eso, yo estoy orgulloso porque yo conozco la historia de un principio. Entonces eso. Bien, con estas palabras entonces damos término a esta actividad. Espero que haya sido del agrado de todos y la información que se entregó muy valiosa. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Agradezco a los pocos estudiantes de periodismo que vinieron. La mayoría son estudiantes de telecomunicaciones. Pero igual, vale. Arriba.